El arte de realizar tus deseos. El sentimiento es el secreto. Capítulo 1. La ley y su funcionamiento. El mundo y todo dentro de él nace de la conciencia objetivada de todos nosotros. La conciencia es la causa y la sustancia del mundo entero. Así que es la conciencia a la que debemos recurrir si descubriéramos el secreto de la creación. Una vez obtenga el conocimiento de la ley de la conciencia y aprenda el método para operar esta ley, podrá lograr todo lo que desea en la vida. Y si adquiere un conocimiento práctico de esta ley, podrá construir y mantener su mundo ideal. La consciencia es la única realidad, no figurativamente, sino en realidad. Esta realidad puede ser comparada con una corriente que está dividida en dos partes, lo consciente y lo subconsciente. Y para operar inteligentemente la ley de la conciencia, es necesario comprender la relación entre el consciente y el subconsciente. Lo consciente es personal y selectivo. El subconsciente es impersonal y no selectivo. Lo consciente es el reino del efecto. El subconsciente es el reino de la causa. Estos dos aspectos son las divisiones masculinas y femeninas de la conciencia. El consciente es masculino, el subconsciente es femenino. El consciente genera ideas e imprime estas ideas en el subconsciente. El subconsciente recibe ideas y les da forma y expresión. Por esta ley, primero se concibe una idea y luego se estampa la idea concebida en el subconsciente. Todas las cosas evolucionan fuera de la conciencia, y sin esta secuencia no hay nada que se pueda hacer. Lo consciente graba el subconsciente, mientras que el subconsciente expresa todo lo que está almacenado en él. El subconsciente no origina ideas, sino que acepta como verdaderas aquellas que la mente consciente siente como verdaderas, y de una manera conocida solo por sí misma, objetiva las ideas aceptadas. Por lo tanto, a través de su poder para imaginar y sentir, y su libertad para elegir la idea que hospedará, el hombre tiene control sobre la creación. El control del subconsciente se logra mediante el control de las ideas y los sentimientos. El mecanismo de la creación está oculto en la profundidad misma del subconsciente, el aspecto femenino o útero de la creación. El subconsciente trasciende la razón y es independiente de la inducción. Este contempla un sentimiento como un hecho que existe dentro de sí mismo, y en este supuesto procede a expresarlo. El proceso creativo comienza con una idea y su ciclo sigue su curso como un sentimiento y termina en una voluntad de actuar. Las ideas se imprimen en el subconsciente a través del sentimiento. Ninguna idea puede imprimirse en el subconsciente hasta que se siente, pero una vez que se siente, sea buena, mala o indiferente, debe expresarse. El sentimiento es el único medio a través del cual las ideas se transmiten al subconsciente. Por lo tanto, el hombre que no controla sus sentimientos puede fácilmente impregnar el subconsciente con estados indeseables. El controlar los sentimientos no se refiere a la restricción o supresión de estos, sino el tener la disciplina de sí mismo para imaginar y aceptar solo los sentimientos que contribuyen a su felicidad. Entienda que el control de los sentimientos es importante para una vida plena y feliz. Nunca albergue sentimientos indeseables por tiempo prolongado, ni piense con simpatía sobre el mal en ninguna forma. No se detenga en la imperfección de sí mismo o de los demás, ya que al hacerlo estará alimentándole al subconsciente dichas limitaciones. Lo que no desea para sí, jamás se lo desee a otro. Esta es la ley para una vida plena y feliz. Todo lo demás es complementario. Cada sentimiento hace una impresión al subconsciente, y a menos que sea contrarrestado por un sentimiento más poderoso de una naturaleza opuesta, debe ser expresado. El dominante de los dos sentimientos es el expresado. Estoy sano genera un sentimiento más fuerte que estaré sano. Sentir que serás es confesar lo que no es. Yo soy debe ser más fuerte que no soy. Lo que siente ser siempre domina lo que le gustaría ser. Por lo tanto, para ser realizado, el deseo debe ser sentido como un estado que es más que un estado que no es.
La sensación procede a la manifestación y es el fundamento sobre el cual descansa toda manifestación. Tenga cuidado con sus estados de ánimo y sentimientos, ya que existe una conexión ininterrumpida entre sus sentimientos y su mundo visible. Su cuerpo es un filtro emocional y lleva las marcas inconfundibles de sus emociones predominantes. Los trastornos emocionales, especialmente las emociones reprimidas, son las causas de todas las enfermedades. El albergar un sentimiento malo o intenso y no hablar o expresar ese sentimiento es el comienzo de una enfermedad. La enfermedad tanto en el cuerpo como en el medio ambiente. Nunca se quede con esos sentimientos de arrepentimiento, fracaso, frustración o desapego. Piense con sentimiento solo en el estado que desea realizar. Siente la realidad del estado buscado, viva y actúe de acuerdo con esa convicción. Ese es el camino de todos los milagros aparentes. Todos los cambios de expresión se producen a través de un cambio de sentimiento. Un cambio de sentimiento es un cambio de destino. Toda la creación se produce en el dominio del subconsciente. Lo que debe adquirir entonces es un control reflexivo de la operación del subconsciente, es decir, el control de sus ideas y sentimientos. La casualidad o el accidente no son responsables de las cosas que le suceden, ni el destino predestinado es el autor de su fortuna o desgracia. Sus impresiones al subconsciente determinan las condiciones que le rodean. El subconsciente no es selectivo, es impersonal y no respeta a las personas. Al subconsciente le es indiferente la verdad o falsedad del sentimiento. Este siempre acepta como verdad lo que usted siente que es verdad. Sentir es el consentimiento del subconsciente a la verdad de lo que se declara verdadero. Debido a esta cualidad del subconsciente, no hay nada imposible para nosotros. Independientemente de lo que la mente de una persona pueda concebir y sentir como verdadera, el subconsciente puede y debe objetivar. Sus sentimientos crean el patrón a partir del cual se forma su mundo, y un cambio de sentimiento es un cambio de patrón, ya que el subconsciente nunca deja de expresar lo que se ha impreso en él. En el momento en que recibe una impresión, éste comenzará a elaborar las formas de su expresión. De esta manera, su subconsciente acepta el consentimiento que se le inculca como un hecho que existe dentro de sí mismo e inmediatamente se propone producir en el mundo externo u objetivo la semejanza exacta de ese sentimiento. El subconsciente nunca altera las creencias inculcadas. En consecuencia, las recreará hasta el último detalle, sean o no beneficiosas. Para impactar al subconsciente con el estado deseado, debe asumir el sentimiento que sería suyo una vez haya realizado ese deseo. Al definir su objetivo, solo debe preocuparse por el objetivo en sí. La forma de expresión o las dificultades involucradas para lograr lo deseado no deben ser preocupación para usted. Pensar con sentimiento en cualquier estado altera lo que ya se le ha estampado al subconsciente. Por lo tanto, si se preocupa de las dificultades, las barreras o los pequeños detalles, el subconsciente por naturaleza no selectiva aceptará esos sentimientos negativos a medida que usted los sienta como propios. Y de ser así, el subconsciente procedería a producirlos en su mundo exterior. El subconsciente es el útero de la creación. Recibe la idea en sí misma a través de los sentimientos del hombre. Nunca cambia la idea recibida, sino que siempre le da forma. Por lo tanto, el subconsciente subraya la idea a imagen y semejanza del sentimiento recibido. Sentir que algo será imposible, dificultoso o inútil es impregnar al subconsciente con la idea del fracaso. Aunque el subconsciente sirve fielmente al hombre, no se debe inferir que la relación es como la de un sirviente y un maestro. Los antiguos profetas se referían al mismo como el esclavo y el siervo del hombre. El subconsciente sirve al hombre y a la mujer y da forma fiel a sus sentimientos. Sin embargo, el subconsciente tiene un distintivo disgusto por la compulsión y responde a la persuasión en lugar de al mando. En consecuencia, se parece más a una pareja que a un sirviente.
El consciente es el jefe del subconsciente. La consciencia es realmente una indivisa, pero por el bien de la creación parece estar dividida en dos. El aspecto consciente, u objetivo, es verdaderamente la cabeza y domina el aspecto subconsciente, subjetivo. Sin embargo, este liderazgo no es el del tirano, sino del amante. Entonces, al asumir el sentimiento que sería suyo cuando alcance su objetivo, el subconsciente se mueve para construir la semejanza exacta de su suposición. Sus deseos no son admitidos al subconsciente hasta que se asuma el sentimiento de esa realidad, ya que solo a través del sentimiento es que el subconsciente acepta una idea y solo a través de esta aceptación el subconsciente se expresa. Es más fácil atribuir sus sentimientos a los acontecimientos del mundo que admitir que las condiciones del mundo reflejan sus sentimientos. Sin embargo, es eternamente cierto que el exterior refleja el interior. Como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. Como es arriba, es abajo. El segundo de los 7 principios herméticos. Una persona no puede recibir nada a menos que se le haya dado del cielo. Juan 3:27. El reino de los cielos está dentro de ti. Lucas 17:21. Nada viene de afuera. Todas las cosas vienen de dentro, del subconsciente. Es imposible para usted ver más allá de los contenidos de su conciencia. Su mundo en cada detalle es su conciencia objetivada. Los estados objetivos son testigos de impresiones del subconsciente. Un cambio de impresión da como resultado un cambio de expresión. El subconsciente acepta como verdadero aquello que siente como verdadero, y como la creación es el resultado de impresiones del subconsciente, usted a través del sentimiento determina la creación. Ya usted es lo que quiere ser, y su rechazo a creerlo es la única razón por la que no lo ve. Buscar en el exterior aquello que no siente ser es buscar en vano, porque nunca encontramos lo que queremos, solo encontramos lo que somos. En resumen, usted expresa y tiene solo aquello que es consciente de ser o poseer. Al que tiene se le da. Mateo 13:12, 25, 29. Negar la evidencia de los sentidos y apropiarse del sentimiento del deseo cumplido es el camino hacia la realización de su deseo. El dominio del autocontrol de sus pensamientos y sentimientos es su mayor logro. Sin embargo, hasta que no logre un autocontrol perfecto, de modo que a pesar de las apariencias sienta solo lo que desea sentir, entonces debe usar el sueño, la visualización y la oración para que su poder interior le ayude a realizar estos estados deseados. Estas son las 2 puertas de entrada al subconsciente. Sentir que algo será imposible, dificultoso o inútil es impregnar al subconsciente con la idea del fracaso. El arte de realizar tus deseos. El sentimiento es el secreto. Capítulo 2. El dormir. Dormir, algo tan necesario que ocupará 1/3 del tiempo que pasaremos en este mundo. No obstante, dicho acto nos provee un canal directo al subconsciente. Los 2/3 conscientes de nuestra vida en la Tierra se miden por el grado de atención que le brindamos al sueño. Nuestra comprensión y deleite por lo que nos ha de otorgar el sueño nos harán noche tras noche ansiar con este momento. Es a través del sueño y la oración, un estado similar al sueño, que uno puede entrar en el subconsciente para implantarle las impresiones que tenemos de la vida. Esas impresiones terminan siendo interpretadas como instrucciones que luego tomarían forma en su mundo exterior. En los estados del sueño y la oración, lo consciente y lo subconsciente se unen creativamente, así como el macho y la hembra se hacen una sola carne. El sueño es el momento en que la mente masculina o consciente
se desvía del mundo de los sentidos para buscar a su amante o ser subconsciente. El subconsciente, a diferencia de la mujer que se casa con su esposo para cambiarlo, no desea cambiar el estado consciente, porque lo ama tal como es. Por eso, es por lo que reproduce fielmente su semejanza en el mundo exterior de la forma. Las condiciones y los eventos de su vida son sus hijos, formados a partir de los moldes de sus impresiones al subconsciente en el sueño. Estos están hechos a imagen y semejanza de su sentimiento más profundo, para que puedan revelarse a sí mismo. Como en el cielo, así en la tierra. Mateo 6:10, Lucas 11:2. Como en el subconsciente, así en la tierra. Lo que tenga en la conciencia mientras duerme es la medida de su expresión en los 2/3 de su vida en la tierra. Nada le impide realizar su objetivo, salvo que no sienta que ya es lo que desea ser, o que ya esté en posesión de lo que buscaba. El subconsciente da forma a sus deseos solo cuando siente que su deseo se ha cumplido. La inconsciencia del sueño es el estado normal del subconsciente. Debido a que todas las cosas vienen dentro de sí y la concepción de usted mismo determina lo que viene, siempre debe sentir el deseo cumplido antes de quedarse dormido. Nunca saque de lo profundo de sí lo que desea para usted. Abrace siempre lo que es y siente ser, así como lo que siente como verdadero de los demás. Para ser realizado, entonces, el deseo debe ser resuelto en el sentimiento de ser o tener, o ser testigo del estado buscado. Esto se logra asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. El sentimiento que surge en respuesta a la pregunta ¿cómo me sentiría si cumpliera mi deseo? Es el sentimiento que debe monopolizar e inmovilizar su atención mientras se relaja para dormir. Debe estar en la conciencia de ser o tener lo que quiere ser o tener antes de quedarse dormido. Una vez dormida la persona no tiene libertad de elección. Su sueño completo está dominado por su último concepto de sí mismo despierto. Por lo tanto, siempre debe asumir el sentimiento de logro y satisfacción antes de retirarse a dormir. El estado de ánimo antes de dormir definirá su estado de conciencia cuando entra en la presencia del subconsciente. Ella le ve exactamente como usted se siente. Si mientras se prepara para dormir, asume y mantiene una conciencia positiva a través de afirmaciones como «soy exitoso», tendrá éxito. Acuéstese de espaldas con la cabeza al nivel de su cuerpo. Antes de dormir, siéntase como si estuviera en posesión de su deseo y relájese tranquilamente hasta la inconsciencia. El subconsciente nunca duerme. El sueño es la puerta a través de la cual pasa la mente consciente y despierta para unirse creativamente al subconsciente. El sueño oculta el acto creativo, mientras que el mundo objetivo lo revela. Y en el sueño, el hombre impresiona al subconsciente con su concepción de sí mismo. Cuando se prepare para dormir, siéntase en el estado del deseo cumplido. Entonces, relájese hasta la inconsciencia. Su deseo realizado es aquello que busca. Ese sentimiento del deseo cumplido es lo que le llevará a encontrar aquello que busca. Y será a través del sueño que su subconsciente se encargará de darle forma y expresión. Esta es la manera de descubrir y conducir sus deseos hacia el subconsciente. Siéntase en el estado del deseo realizado y silenciosamente ríndase ante el sueño. Noche tras noche, debe asumir el sentimiento de ser, tener y ser testigo de lo que busca ser, poseer y ver manifestado. Nunca se vaya a dormir sintiéndose desanimado o insatisfecho. Nunca duerma acompañado con sentimientos de fracaso. Su subconsciente, cuyo estado natural es el sueño, lo ve como usted cree que es, y ya sea bueno, malo o indiferente, el subconsciente encarnará fielmente esa su creencia.
Lo que siente o cómo se siente será la impresión que llevará su subconsciente y sin importar si le beneficia o no, su subconsciente le dará forma a esas impresiones. Ignore las apariencias y sienta que las cosas son como usted desea que sean, porque el que llama a las cosas que no se ven como si fueran, hace que lo invisible se vea. Romanos 4:17. Asumir el sentimiento de satisfacción es invocar condiciones que reflejan la satisfacción. Las señales siguen, no preceden. La prueba de lo que usted es seguirá la conciencia de lo que usted es. No procederá. Usted es un soñador eterno que sueña sueños no eternos. Sus sueños toman forma cuando asume el sentimiento de su realidad. No se limite al pasado. Sabiendo que nada es imposible para la conciencia, comience a imaginar estados más allá de las experiencias del pasado. Lo que la mente de una persona pueda imaginar, esa persona puede alcanzar. Pero todos los estados objetivos, o sea, visibles, antes fueron estados subjetivos, o sea, invisibles. El proceso creativo es primero imaginar y luego creer el estado imaginado. Siempre imagine y espere lo mejor. El mundo no puede cambiar hasta que cambie su concepción de éste. Como es adentro, es afuera. Las naciones, así como las personas, son solo lo que usted cree que son. No importa cuál sea el problema, no importa dónde se encuentre, no importa a quién concierne, no tiene a nadie a quien cambiar sino a sí mismo, y no tiene oponente ni ayudante para lograr ese cambio dentro de usted. No tiene nada que hacer, sino convencerse de la verdad de lo que desea haber manifestado. Tan pronto como logre convencerse de la realidad del estado buscado, los resultados le seguirán para confirmar esa creencia fija. Nunca sugiera a otro el estado en el que desea verlo expresarse. En cambio, convénzase a sí mismo de que él ya es lo que usted desea que sea. La realización de su deseo se logra asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. No puede fallar a menos que no se convenza de la realidad de su deseo. Un cambio de creencia es confirmado por un cambio de expresión. Cada noche, mientras se quede dormido, siéntase satisfecho y complacido, pues su yo subjetivo siempre forma el mundo objetivo a imagen y semejanza de su concepción de él, la concepción definida por su sentimiento. Los 2/3 de su vida, los que pasa despierto, corroboran o dan testimonio de sus impresiones al subconsciente. Las acciones y eventos del día son efectivos, no son causas. El libre albedrío es solo libertad de elección. Escoja hoy a quien servirá. Josué 24:15. Ya que tiene la libertad para elegir el tipo de humor que asume, pero la expresión del estado de ánimo es el secreto del subconsciente. El subconsciente recibe impresiones solo a través de los sentimientos de la persona y de una manera conocida solo por sí mismo da forma y expresión a estas impresiones. Las acciones de una persona están determinadas por sus impresiones al subconsciente. Su ilusión de libre albedrío, su creencia en la libertad de acción no es más que la ignorancia de las causas que lo hacen actuar. El que se cree libre es porque ha olvidado el vínculo entre él y el evento. Una persona despierta actúa bajo el impulso de expresar las impresiones del subconsciente. Si en el pasado se sintió y pensó imprudentemente, entonces permítase comenzar a cambiar sus pensamientos y sentimientos, porque sólo así cambiará su mundo. No pierda ni un momento en arrepentimiento, porque pensar con sentimiento de los errores del pasado solo le vuelven a infectar la mente con sentimientos pasados. Deje que los muertos entierren a los muertos. Mateo 8:22, Lucas 9:60. Desvíese de las apariencias y asuma la sensación que sería suya si ya fuera lo que desea ser. Sentir un estado produce tal estado.
La parte que usted juega en el escenario mundial está determinada por su concepción de sí mismo. Sienta que su deseo se ha cumplido y relájese tranquilamente mientras se duerme, y así moldeará su mundo del mañana desde su sueño. La aceptación del fin atrae automáticamente los medios para su realización. Pero no se equivoque sobre esto. Usted es libre de elegir cómo se siente y cómo reacciona ante el drama del día. Pero el drama, las acciones, los eventos y las circunstancias del día ya se han determinado, por lo que le ha impregnado al subconsciente. A menos que de manera consciente y deliberada defina la actitud de la mente con la que se va a dormir, inconscientemente se irá a dormir en una actitud mental compuesta de todos los sentimientos y reacciones del día. Cada reacción causa una impresión al subconsciente, y a menos que sea contrarrestada por un sentimiento opuesto y más dominante, es la causa de la acción futura. Las ideas envueltas en el sentimiento son acciones creativas. Utilice su derecho divino sabiamente. A través de su capacidad de pensar y sentir, tiene dominio sobre la creación. Mientras esté despierto, usted es un jardinero que selecciona semillas para su jardín. Su concepción de sí mismo mientras se duerme es la semilla que cae en el suelo del subconsciente. Quedarse dormido sintiéndose satisfecho y feliz obliga a que aparezca en su mundo las condiciones y los eventos que confirman esas actitudes de la mente. El sueño es la puerta al cielo. Lo que se lleve con un sentimiento lo traerá como condición, acción u objeto, así que duerma en el sentimiento del deseo cumplido. Asumir el sentimiento de satisfacción es invocar condiciones que reflejan la satisfacción. El arte de realizar tus deseos. El sentimiento es el secreto. Capítulo 3. La oración. La oración, como el sueño, también es una entrada al subconsciente. Cuando ore, entre en su aposento, cierre la puerta y ore a su Padre que está en secreto, y su Padre que está en secreto le recompensará abiertamente. Mateo 6:6. La oración es una ilusión de sueño que disminuye la impresión del mundo exterior y hace que la mente sea más receptiva a la sugerencia interna. La mente en oración se encuentra en un estado de relajación y receptividad similar al sentimiento alcanzado justo antes de quedarse dormido. La oración no es tanto lo que pide, sino cómo se prepara para su recepción. Cualquier cosa que desee cuando ore, crea que la ha recibido y la tendrá. Marcos 11:24. La única condición requerida es que crea que sus oraciones ya se han realizado. Su oración debe ser contestada si asume el sentimiento que sería suyo si ya estuviera en posesión de su objetivo. En el momento en que acepta el deseo como un hecho cumplido, el subconsciente encuentra los medios para su realización. Para orar con éxito, entonces, debe ceder al deseo, es decir, sentir el deseo cumplido. Una persona perfectamente disciplinada está siempre en sintonía con el deseo como un hecho realizado y sabe que la conciencia es la única realidad, que las ideas y los sentimientos son hechos de la conciencia y son tan reales como los objetos en el espacio. Por lo tanto, nunca sostiene un sentimiento que no contribuya a su felicidad, ya que los sentimientos son las causas de las acciones y circunstancias de su vida. Por otro lado, a una persona indisciplinada le resulta difícil creer lo que es negado por los sentidos y generalmente acepta o rechaza solo en las apariencias de los sentidos. Debido a esta tendencia a confiar en la evidencia de los sentidos, es necesario excluirlos antes de comenzar a orar, antes de intentar sentir lo que niegan. Cuando esté en el estado mental, me gustaría pero no puedo, cuanto más lo intente,
menos podrá ceder ante el deseo. Nunca se atrae aquello que se desea, sino que siempre se atrae aquello que uno es consciente de ser. La oración es el arte de asumir el sentimiento de ser y tener lo que quiere. Cuando los sentidos confirman la ausencia del deseo, todo esfuerzo consciente para contrarrestar esta sugerencia es inútil y tiende a intensificar la sugerencia. La oración es el arte de ceder al deseo y no el forzar el deseo. Cuando su sentimiento esté en conflicto con su deseo, el sentimiento será el vencedor. El sentimiento dominante se expresa invariablemente, y por tal razón, la oración debe ser sin esfuerzo, puesto que mientras intente arreglar una actitud mental que los sentidos niegan, cualquier esfuerzo sería inútil. Para ceder con éxito al deseo como un hecho cumplido, debe crear un estado pasivo, una especie de ensueño o reflexión meditativa similar a la sensación que precede al sueño. En tal estado relajado, la mente se aleja del mundo objetivo y percibe fácilmente la realidad de un estado subjetivo. En ese estado en el que está consciente y puede mover o abrir sus ojos, pero no tiene ganas de hacerlo. Una forma fácil de crear ese estado pasivo es relajarse en una silla cómoda o en una cama. Si está en una cama, acuéstese boca arriba con la cabeza al nivel de su cuerpo, cierre los ojos e imagine que tiene sueño. En poco tiempo, un sentimiento lejano acompañado de una lasitud general y la pérdida de todo deseo de moverse lo arropará, en el que sentirá un descanso placentero como inmóvil. Cuando alcance ese estado pasivo, imagine que ha realizado su deseo, no como se realizó, sino simplemente el deseo ya cumplido. Visualice lo que desea lograr en la vida, entonces siéntase como si ya lo hubiera logrado. Los pensamientos producen pequeños movimientos del habla que pueden escucharse en el estado pasivo de la oración como pronunciamientos externos. Sin embargo, ese estado de pasividad no es esencial para la realización de sus oraciones. Todo lo que necesita es crear un estado pasivo y sentir el deseo cumplido. Todo lo que posiblemente pueda necesitar o desear ya es suyo. No necesita que nadie se lo dé, es suyo ahora. Convierta sus deseos en realidad al imaginar y sentir que su deseo se ha cumplido. A medida que acepte el fin, se volverá totalmente indiferente ante el posible fracaso, ya que la aceptación del fin dispone de los medios para ese fin. Cuando emerja del momento de la oración, sentirá como si le hubieran mostrado el final feliz y exitoso de una obra, aunque no se le muestre cómo se llegó a ese final. Sin embargo, habiendo presenciado el final, independientemente de cualquier sugerencia anticlimática, permanecerá tranquilo y seguro sabiendo que al final ha sido perfectamente definido. Cuando su sentimiento esté en conflicto con su deseo, el sentimiento será el vencedor. El arte de realizar tus deseos. El sentimiento es el secreto. Capítulo 4. El sentimiento. No por poderío ni por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Entre en el espíritu del estado deseado, asumiendo el sentimiento que sería suyo como si ya fuera lo que quiere ser. A medida que capture el sentimiento del estado buscado, será aliviado de todos los esfuerzos para hacerlo porque ya es así. Hay un sentimiento definido asociado con cada idea en la mente de una persona. Capture el sentimiento asociado con su deseo realizado, asumiendo el sentimiento que sería suyo si ya estuviera en posesión de lo que desea, y su deseo se objetivará. La fe es un sentimiento, es sentir. Según su fe, será para usted. Mateo 9:29.
Nunca se atrae aquello que se desea, sino que siempre se atrae aquello que uno es consciente de ser. Al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará. Mateo 13:12, 25-29. Lo que siente ser lo es, y se le da lo que usted es. Asuma el sentimiento que sería suyo si ya estuviera en posesión de su deseo, y su deseo debe ser realizado. Usted es eso que cree ser. En lugar de creer en Dios o en Jesús, crea que usted es Dios o Jesús. El que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará. Juan 14:12. Debe ser, el que cree como yo creo, las obras que yo hago, él también las hará. A Jesús no le extrañó hacer las obras de Dios porque se creía Dios. Yo y mi Padre somos uno. Juan 10:30. Es natural hacer las obras de quien cree ser. Así que viva en el sentimiento de ser lo que quiere ser y lo será. De esa forma, establecerá dentro de sí mismo la realidad del éxito. Asuma el sentimiento que sería suyo si ya estuviera en posesión de su deseo, y su deseo debe ser realizado.